Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Sigue siendo el tema del día en todos los medios internacionales, el drama del pueblo palestino y la situación allí, sobre todo por Hamas, con ese ataque terrorista terrible contra Israel y la respuesta israelí, donde todos invocan la posibilidad de un diálogo necesario y la existencia común de dos estados, como lo pidió la Unión Europea y las Naciones Unidas, independientes y soberanos, sin que Israel tema los ataques de los misiles del grupo de Hamas, pero también que Palestina tenga su autonomía y su gobierno. Por supuesto que las opiniones están divididas entre quienes apoyan a Israel en esa legítima defensa y los que creen que están sufriendo no solamente el Hamas, sino el pueblo palestino. Situaciones difíciles en el día de hoy que ha dividido a gobiernos, a parlamentos e incluso en la Unión Europea vimos las diferencias, como también dentro de los Estados Unidos entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y en América Latina, por supuesto, también. Precisamente el presidente de Colombia dio un respaldo absoluto a la situación de Palestina y por lo tanto se ubicó casi rompiendo relaciones diplomáticas con Israel. Lo mismo ha sucedido con otros gobiernos, sobre todo del mundo árabe, que querían negociar con Israel y sobre todo el último de Arabia Saudita, que estaba en función de llegar a un acuerdo negociado, pero que a raíz de Hamas y la incursión en Israel evitó precisamente los acuerdos de Abraham, que era llegar a acuerdos entre árabes y judíos por el bien del Medio Oriente, donde está el petróleo, ya empieza a sentirse las consecuencias y particularmente si se profundiza el conflicto, vendrán situaciones difíciles porque están los grandes productores de petróleo y podría pasar lo de 1973, del embargo árabe sobre Occidente. Y en nuestro continente, pues ayer estuvo todo el mundo pendiente en Bogotá, donde la izquierda del presidente Petro perdió los comicios locales en las principales ciudades. Además, dentro del conteo oficial y el último del Consejo Electoral, la izquierda pierde casi en todo el país y se frena lo que era el proyecto de reformas que tenía Petro, dando nuevos liderazgos como el hijo del asesinado candidato liberal Galán, quien ganó cómodamente la alcaldía de Bogotá, y en segundo lugar quedó alguien también no afecto al gobierno, con lo cual perdió la fuerza que tenía el gobierno de Petro después de las últimas elecciones. Veamos. Golpe a la izquierda oficialista en Colombia. Las alcaldías de las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla quedaron en manos de opositores al gobierno del presidente Gustavo Petro en las elecciones locales del domingo. Carlos Fernando Galán ganó la alcaldía de Bogotá con 49% de los votos y reemplazará a la centroizquierdista Claudia López. La inseguridad tiene que ceder rápidamente. Inicialmente nuestro esfuerzo, porque hablamos con la verdad, va a ser en las zonas estratégicas de la ciudad como el sistema de transporte público, las ciclorrutas, los puntos estratégicos de comercio. Los resultados representan un revés electoral para el gobierno de Petro, ya que los analistas consideran estos comicios como una valoración de la gestión del presidente. En el poder desde agosto de 2022, el mandatario registra una desaprobación del 60% en la más reciente encuesta de Invamer. Los escándalos de corrupción que rodean a su familia, las dificultades para acordar la paz con los grupos armados y la creciente violencia en el país le pasaron factura al gobierno de acuerdo con expertos. Tratando de profundizar. Y es que pareciera que en América Latina el péndulo va de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Fue el triunfo en Ecuador de la centro derecha y ahora en Colombia y posiblemente en Argentina, pero antes fueron triunfos importantes de la izquierda en América Latina. Veremos lo que pasa también en México. Lo cierto es que los pueblos se han acostumbrado a la democracia y es difícil la permanencia en el poder porque siempre el proyecto que se presenta casi nunca se cumple y es lo que le está pasando a Petro en Colombia, como también a los Kirchner y al peronismo en Argentina. Por eso hoy le dedicamos al caso de Colombia un análisis en profundidad sobre la situación que se ha presentado y la difícil situación para el gobierno del presidente Petro. Después tendremos las entrevistas de siempre. Como lo señala la prensa de Colombia, en su radiografía política del país, después de los resultados de las elecciones, apareció un nuevo centro dentro del criterio de no querer ni la izquierda ni derecha, y Petro y su gobierno son los grandes derrotados. El país dio un evidente cambio político. Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín, Alejandro Eder en Cali y Alex Char en Barranquilla son los nuevos líderes de las grandes ciudades donde Petro había tenido buenos resultados
y ahora le han dado la espalda. En las principales capitales y con votaciones contundentes fueron escogidos gente del centro, de la centro derecha, algunos de ellos reconocidos por duros críticos de Petro y otros en todo caso por tener grandes diferencias con él y su gobierno, lo cual indica un alejamiento a los ideales y objetivos que Petro había planteado en su campaña electoral. En la capital, Bogotá, donde Petro tenía sus esperanzas, el triunfo de Galán, con la mayor votación de la historia en la capital del país, 1.497.596 votos, 49%, sino que el segundo lugar lo obtuvo Daniel Oviedo, otro candidato de la oposición, con el 20% gracias a una campaña no polarizante que pidió siempre no politizar las soluciones que requiere la gente, especialmente los del metro de Bogotá. Gustavo Bolívar, que era el candidato de Pacto Histórico de Petro, siempre se presentó a nombre del presidente y evidentemente tenía el apoyo del gobierno, pero quedó en tercer lugar con solo el 18% de los votos en la capital colombiana. Esto obligará al gobierno del presidente Petro a reflexionar, y ya lo anunció el presidente, que ofreció diálogo y la necesidad de rectificar si era necesario. Hay que recordar que Petro llegó con una amplia mayoría, con 11 millones de votos, a la Casa de Nariño en agosto del año pasado, y en un año ha perdido gran parte de esa votación. El mensaje fundamental es el del diálogo, la negociación, la convivencia entre los grandes partidos y movimientos políticos, y particularmente entre el presidente y los gobernadores y alcaldes del país. La polarización ha sido una de las derrotas más sufridas por el presidente Petro, pero también todos los escándalos que han sacudido al gobierno, entre ellos los procesos judiciales de Nicolás Petro, hijo del presidente, Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, al igual que los afiliados más cercanos como Laura Sarabia, la primera dama. Ya todo se orienta en Colombia hacia las elecciones presidenciales del 2026, donde hace 4 años, de hecho, el triunfo de los llamados alcaldes alternativos, como Claudia López en Bogotá, Daniel Quintero en Medellín y Jorge Iván Ospina en Cali, en las pasadas elecciones era la alegría y que anunciaban un nuevo cambio, pero ahora también estos triunfos regionales pueden significar un cambio en la presidencia del país.